¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva semana implicados. Hoy en nuestra primera parte vamos a hablar del recorrido de los 25 años que lleva Proyecto Hombre en Navarra, y en la segunda mitad del programa tendremos una tertulia sobre muerte digna. Les invito a acompañarnos en este programa de hoy. Comenzamos. Proyecto Hombre Navarra cumple 25 años. Hola, soy Joseba y tengo 43 años. Bueno, pues yo me llamo Miquel y tengo 26 años. Hola, soy Maite y tengo 53 años. Aunque no los aparento, ¿no? Soy José Luis, tengo 55 años. Bueno, pues yo soy Itziar y tengo 34 años. Hola, yo me llamo Pilar y tengo 66 años. Bueno, yo trabajo en una empresa de limpieza viaria y hago pilates en mis ratos libres porque me relaja un montón. Deberíais probarlo, ¿eh? Bueno, también hago otra cosa que me da un poco vergüenza decirlo, pero me encanta escribir poesía. Y he empezado a hacer mis pinitos, ¿eh? He escrito alguna cosa. A mí también me da vergüenza decirlo. Soy banquero. Bien, ¿eh? Bueno, pues hace un par de años ya por fin terminé la carrera, ya con lo que costó, y ahora he conseguido trabajo de lo mío, de educadora infantil. Bueno, y luego termino el curro y por las tardes pues suelo quedar con los colegas a echar unos partidillos, sin más, para pasarlo bien, para pasar el rato y eso. La vida me va muy bien. Tengo trabajo, familia, amigos y una hipoteca. Uy, si yo te contara, cada 2 por 3 tengo a los nietos en casa. La que arman, lo ponen todo perdido, lo tocan todo. Ay, pero sarna con gusto no pica. Me encanta que vengan. Pues, ¿quién me iba a decir a mí que iba a estar todo el día rodeada de niños y niñas? Entre los 3 que tengo en casa y todo el día en clase con los críos, la verdad que es que estoy encantada. Me dan una vida, una alegría. Buah, sí, estoy enamorado hasta las trancas. Estoy deseando que lleguen las vacaciones para irnos por ahí, no sé, y disfrutar y viajar, que nos encanta viajar. ¿Qué quieres que te diga? Disfruta, que es lo que yo hago. Hay que aprovechar.
Pues ya ven, detrás de estas grandes historias pues siempre hay grandes profesionales, grandes instituciones, pues como en este caso Proyecto Hombre. Y aquí en Implicados pues tenemos a sus protagonistas, no a los de estas historias, sino a los que consiguen pues que estas personas salgan adelante. Nos acompaña en nuestro plató Alfonso Arana, él es director de programas de Proyecto Hombre. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos a estar con vosotros. Y a nosotros por aceptar la invitación y por venir aquí. Itziar Garayoa, directora de Comunidad Terapéutica. Gracias por venir. Gracias a ti. Y por último, a mi izquierda, Belén Pomés, ella es la responsable de familias. Gracias por venir. Gracias también por invitarnos. Sí. Sobre todo, muy bonito tu presencia, ¿no? Porque en el vídeo salen personas que se están rehabilitando y la última no es una persona que se ha rehabilitado, no es un usuario de Proyecto Hombre, sino que es un familiar. Luego andaremos un poco pues, en esa sección, ese trabajo que hacéis con las familias, ¿no? Tan importante y yo creo tan necesario que conozcamos. Bueno, 25 años de Proyecto Hombre. Alfonso, cuéntame un poco, desde los años 90 al principio hasta ahora, cómo surge y cómo ha ido evolucionando. Sí, en los años finales de los 80, principios de los 90, había en Navarra una problemática muy importante con el consumo de la heroína, ¿eh? Y a raíz de esa problemática, desde la diócesis de Pamplona, el arzobispado y Cáritas Diocesana decidieron que se creara en Navarra Proyecto Hombre. Y entonces fue en el año 1990 cuando se creó la fundación y se fue un equipo que se eligió a formar a Proyecto Hombre de San Sebastián y a Proyecto Hombre de Bilbao, y luego ya a partir del 11 de febrero de 1991 abrimos la acogida de Proyecto Hombre aquí en Navarra. A lo largo de estos 25 años ya, ¿cómo ha sido desde los inicios las personas que estáis implicadas, los usuarios, cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años, ya una vez instalado? Durante los primeros 6-7 años solamente teníamos el programa Proyecto Hombre y en aquella época la mayor parte de la población que atendíamos eran personas con problemas de heroína. A partir del año 96-97 empezamos a recibir otro tipo de demandas y en el año 97 se creó el programa para adolescentes y madres y padres de adolescentes que se llama Suspertu, donde es un programa de apoyo a estos adolescentes y también para las madres y los padres que cojan herramientas para poder un poco trabajar esa etapa de la adolescencia con los hijos con mayores solvencia y con mayor capacidad. Y luego ya en el año 97-98 empezamos a trabajar también la problemática del alcohol y de los estimulantes. Y empezamos un poco con lo que sería un poco el programa Aldatu y otro programa que hubo durante un tiempo que era el programa EUNATE, y luego ya en el año 2002 se fusionaron estos dos programas en el Centro de Atención Ambulatoria Aldatu. Una cosa que íbamos viendo era también que había una zona de Navarra, que era la Ribera, que estaba como sin atención específica en el tema de adicciones, y en el año 2007 se transformó una asociación que había en Tudela de apoyo al drogodependiente en la Fundación de Atención a las Adicciones en Tudela, y se trasladaron a Tudela todos los servicios de la Fundación, de tal manera que ahora tenemos en Tudela el servicio de acogida para las personas que tienen una problemática con adicciones, el programa ambulatorio y el programa joven. Esta sería un poco a grandes rasgos la evolución de los programas. Proyecto Hombre. Y la evolución de Itziar, de los pacientes, ¿cómo es el paciente hoy en día, el usuario que hoy en día está en Proyecto Hombre? ¿Qué diferencias se pueden establecer, se pueden, con aquellos primeros de los años 90? Bueno, pues ya hemos visto en el vídeo, ¿no? Cualquiera puede caer en una adicción. Entonces la diferencia, bueno, yo no llevo desde los 25, llevo 22, pero sí que hay una tremenda diferencia, ¿no? En cuanto a los jóvenes que había en aquel inicio que comenta Alfonso, enganchados a la heroína, con unas historias pues también muy tremendas, y la gente que también cómo ha ido evolucionando las adicciones, cómo ha ido eso cambiando, cómo aquellos jóvenes pues muchos se rehabilitaron, otros no, pero como también el alcohol, la cocaína ha ido también destruyendo vidas y historias que la gente pues tiene otras problemáticas, pero también pues detrás de cada adicción pues hay mucho sufrimiento. Estas adicciones, las edades, ¿antes eran más jóvenes los que caían en estas adicciones que ahora, o se mantiene un nivel de jóvenes? De edades jóvenes. Claro, claro. Estamos hablando de que aquellos jóvenes pues tenían 27, 28 años y ahora estamos, bueno, en el año 90, en el 2015 ha descendido un poco la edad, pero estamos hablando de una media de 40 años las personas atendidas en la comunidad terapéutica. O sea que ha subido un poco la edad. Ha subido la edad hoy en día. Sí, sí.
ha subido la edad y ha cambiado mucho, hombre, el abuso de alcohol, los tratamientos, la persona que viene a tratamiento por abusar del alcohol, pues también hace subir esa media de edad. Bueno, y entre esas hombres y mujeres, bueno, que tenéis de usuarios del proyecto, ¿cómo sean las diferencias entre las adicciones? Es decir, ¿es la misma adicción para hombres que para mujeres, el mismo porcentaje, o los hombres tienen mayor adicción a unas sustancias o a unos hábitos que a otros, y las mujeres a otro? Entre el porcentaje de las personas que atendemos, los hombres demandan primero por psicoestimulantes, en segundo lugar por alcohol, y en tercero por cannabis. Y en las mujeres cambia la sustancia, la sustancia principal sería alcohol y la segunda estimulantes. Y respecto a los porcentajes, entre hombres y mujeres, ¿es mayor porcentaje el porcentaje de hombres que de mujeres? O al Sí, revés? la demanda de hombres es mayor, sería un 75% frente a 25% en las mujeres. ¿Cuál puede ser la causa, digamos, de que haya más hombres? ¿Cuestiones sociales, cuestiones, digamos, bueno, pues económicas? No sé. No, más tiene que ver con que, en principio, pues una adicción es una problemática de las enfermedades mentales, ¿no? Siempre tiene un estigma diferente. Por otra parte, en la mujer ser adicta también tiene connotaciones sociales, ¿no? Y si además a eso le añades el ir a un servicio público, Proyecto Hombre, ¿no? Pues también eso clasifica o puede prejuzgar el hecho de ir a atender. Esto desde luego ha habido una evolución muy notable en el concepto de adicción que teníamos en el 91 al que podemos tener hoy, no solamente los profesionales sino también el resto de la sociedad, ¿no? La normalización también de las adicciones es ahora mucho mayor que en el 91 y por tanto también la mayor libertad de tener ese acceso al tratamiento también pues ha facilitado esa concepción normalizada, digamos, entre comillas, de lo que es una adicción y que todo el mundo somos susceptibles de ser adictos o no, ¿no? Que caía un poco antes, como en cuenta, en los años 90 igual era más tabú, ¿no? Más estigma, que hoy en día está más normalizado. Hablando de adicciones normalizadas, hay una que comentabais en la rueda de prensa de esta semana, pues una adicción nueva que está surgiendo, que es la adicción al juego, Alfonso. Sí, era el tema del juego y también el uso de las nuevas tecnologías por parte de los menores, ¿no? En el programa Adolescentes, que es el programa Suspertu, en los últimos años ha ido aumentando año tras año la demanda de familias que están preocupados por el uso que los hijos están haciendo con las nuevas tecnologías. Desde temas de bullying en el uso de redes sociales, temas también de aislamiento y de digamos, estar como aparte de la familia y no tener comunicación como familia a raíz de que dentro de la casa están reinando los aparatos electrónicos, y luego también el tema de apuestas deportivas con personas que igual se han metido en bastante gasto con el tema de apuestas deportivas o incluso deudas con el tema de apuestas online, ¿no? Entonces esto normalmente, la mayor parte de los casos que nosotros tenemos viene asociado con también consumo de sustancias, sobre todo en los adultos, ¿no?, que atendemos. De hecho, más de 10 personas el año pasado fueron atendidas en el programa Aldatu que tenían los dos problemas, un problema de adicción y algún problema de juego. Sobre todo en el caso de adultos era más juego patológico que uso de nuevas tecnologías. En este caso, os habéis tenido que adaptar a una realidad nueva, una necesidad nueva que ha surgido. Este caso es la de las adicciones al juego. A lo largo de estos 25 años, ¿qué nuevos retos, qué necesidades os han ido apareciendo en el camino, aparte de esta? Sí, pues han sido muchísimas. Para empezar, al principio solamente teníamos un programa, que era el programa Proyecto Hombre, y tenía un formato que era un tratamiento breve a nivel ambulatorio, un gran trayecto residencial y luego otro formato ambulatorio para lo que era la reinserción social, ¿no? Entonces, desde hace ya más de 20 años tenemos los programas Suspertu y Aldatu, y entonces eso nos ha permitido abordar, por un lado, toda un área preventiva, que no es un área, por decirlo así, con una severidad de adicción como puede ser la de los adultos, ¿no?, donde es un programa educativo, donde trabajamos con los adolescentes y con las familias, y luego por otro lado también todo lo que es el centro de atención ambulatoria Aldatu, ¿no?, para personas que tienen un problema de adicción con una severidad menor
que las personas que comentábamos anteriormente, que tienen, por ejemplo, un buen apoyo familiar o que tienen una buena red a nivel laboral o social. Entonces, estas personas con un tratamiento ambulatorio es suficiente y no es necesario pasar por un ingreso residencial, etcétera. Hablando un poco ya, me quiero centrar, os he presentado pues, como los jefes responsables de diferentes zonas, áreas de Proyecto Hombre. En tu caso, Itziar, eres directora de la comunidad terapéutica. Bueno, cuenta un poco en qué consiste la comunidad terapéutica. Bueno, pues la comunidad terapéutica consiste en un tratamiento residencial intensivo que como objetivo fundamental tiene conseguir la abstención total de la droga, superar la adicción y bueno, un poco contarte así a grandes rasgos los tipos de estancias que tenemos una estancia breve que dura 3 meses y es con el objetivo de la contención, personas que igual no pueden estar en un tratamiento ambulatorio, no pueden dejar de consumir, pero no les hace falta un tratamiento tan intensivo, ese sería el modelo breve. Luego una estancia de 9 meses que atiende los casos más de patología dual, casos que son más vulnerables al estrés y a la terapia, y el tratamiento que dura el estándar, por decirlo de alguna manera, que dura 12 meses, que es el tratamiento intensivo que bueno, es el que hace la mayor parte de la gente que viene a comunidad terapéutica. Date cuenta que es muy interesante que la gente antes de venir a una comunidad terapéutica lo haya intentado en tratamientos ambulatorios, porque es interesante pues que la gente lo intente en medidas menos intensivas. Claro, es decir, primero... A la gente le cuesta, decía Belén, perdona, No, antes decía Belén, pues las mujeres acuden menos al tratamiento, ¿cómo no? Las mujeres normalmente a esas edades son madres y les cuesta mucho dejar su casa y bueno, a cualquiera nos costaría, claro, ¿no? Dejar la familia y sobre todo... Una convivencia, que Eso estamos en comunidad terapéutica 44 personas, entonces es un recurso pues que a la gente le cuesta tomar la decisión de ir. Primero comentas, intentan ir al ambulatorio, bueno, sí. Exactamente, a ver si ahí pueden, digamos, rehabilitarse, por decirlo de una manera. Eso es. Y luego ya van a la comunidad terapéutica, que es el que va pues una duración de unos meses, como has comentado, puede ser 9, 12, y ahí ya conviven, ¿no? Con otras personas. Sí, sí. ¿Cómo es ese modo de convivencia? ¿Pueden ir a ver a la familia? Sí. Es duro de dejar, pero bueno, hay una convivencia, pero con cierta flexibilidad, ¿no? Sí, has dicho antes también cómo hemos cambiado las estructuras, también nos hemos ido adaptando. Antes había un proceso de acogida larguísimo, tenemos una entrada de acceso directo, un acceso directo, las personas tienen que dar unos mínimos, cumplir unos mínimos, cómo no, y entonces tenemos la comunidad dividida en 3 fases. La fase 1, que es la fase cuando llegan, pero sí que están conviviendo todos, que tiene como objetivo ponerse bien, la gente coger un ritmo de vida, una rutina, retomar unos hábitos de vida saludables. Luego esa fase dura 2 meses y pasan de un control externo muy intenso en esta primera fase. La familia, después de que Belén les alecciona muy bien, pues pueden venir a verles, luego van saliendo, es decir, el tratamiento va un poco de menos a más. Sí. No, sigue. Es que es un poco largo. Entonces, esta es la primera fase. Luego hay una segunda fase donde las personas ya se van poniendo mejor y van haciendo más salidas. Las familias también van estando mejor, porque las familias también, luego contará Belén, eso, pero ¿cómo les puede afectar esto? vienen también con una carga problemática y pues muchas ruinas económicas, sociales, familiares, es decir, una adicción
pues tiene muchas consecuencias. Sí, no, claro, el ámbito de la familia. Ahora, luego Belén nos comentará un poco ese ámbito y cuál será esa tercera fase que Y comentabas. la tercera fase es la última fase donde ya trabajamos un poco más lo que es la vuelta a la sociedad, la prevención de recaídas, el ir retomando con autonomía. La gente va cogiendo autonomía, como te he dicho antes, de menos a más. Sobre todo esa prevención, ¿no?, en las recaídas, el gran peligro de Sí. cuando salgan del Y las familias del tratamiento. también pasan muchos temores, y los propios usuarios, me quiero ir, pero tengo mucho miedo, Claro. ¿no? Suelen decir, sí. Bueno, en este factor importante, este pilar que siempre es la familia, sobre todo en estos casos, aquí cuando alguien es usuario de Proyecto Hombre y en otras tantas situaciones, la familia es un pilar y es un factor que sufre también con el que es usuario en este caso de Proyecto Hombre. Belén, desde responsable, como eres responsable de familias, ¿cómo es el acompañamiento, cómo es el proyecto que lleves a cabo con las familias? En principio atendemos como a dos partes, ¿no? La realidad es que, como decía Itziar, comunidad terapéutica es un tratamiento en el que fundamentalmente el control externo es el que garantiza la abstinencia, hasta que esta persona no se haga competente en el manejo de los riesgos, ¿no? Entonces, la comunidad terapéutica no es una comunidad en la que se encierra la persona que viene a tratarse, sino que realmente se recupera lo suficiente para que ir a hacerlo. El objetivo segundo fundamental del tratamiento es la deshabituación. Una parte lo hace dentro del centro porque está, como decía Itziar, rehaciendo la vida un ritual normalizado, saludable, pero esto tarde o temprano también lo tiene que hacer, esa deshabituación, en el entorno natural en el cual luego va a volver a vivir, ¿no? Claro. Entonces la familia ejerce ahí un rol que llamamos nosotros de acompañamiento terapéutico, en el que de una manera, digamos, pactada con nosotros, con el equipo terapéutico, ayuda a ese control externo mientras hace esa deshabituación en su, digamos, lugar, situación, relación habitual, ¿no? Te quiero preguntar sobre eso, porque comentas, la familia es un factor importante porque tiene que estar también hacer esa prevención cuando el usuario pues, se reinserta en la vida, se reincorpore. ¿Tenéis casos también de usuarios que van, oye, no quiero que se entere mi familia? O de familias de, mira, mi hijo o un pariente tiene una adicción, no queremos que se entere de que te hemos dicho esto. ¿Me sientes con la cabeza, Alfonso? Sí. Sí. Es parte, digamos, bueno, cada persona, independientemente de lo que le haga venir, es un motivo, un buen motivo para empezar a afrontar el tratamiento. Unos pueden venir presionados porque la familia no se entere, como dices tú, otros porque realmente la familia les dice hasta aquí hemos llegado, oye, o cortamos la relación o empiezas un tratamiento, o viene, digamos, la persona pues por motivaciones judiciales o por motivaciones médicas, en fin, la casuística a la hora de decidir empezar un tratamiento de este tipo, pues es la que realmente empuja, ¿no? Claro. Si una adicción en parte es la deshabituación, nosotros también trabajamos para que esta persona tome conciencia de que solo no va a poder, sino que tiene que contar con su entorno, ¿no? Entre ellos el más significativo, y que tarde o temprano trabajemos para que él dé el paso de pues comunicar. Nosotros hablamos de tomar contacto y de poco a poco hacerle ver a la familia que tiene un problema y que le puede pedir colaboración, ¿no? La respuesta sería esta. Sí. De las personas ya rehabilitadas, ya reinsertadas en la sociedad y sin problema, Alfonso, ¿soléis tener luego contacto con ellos? ¿Colaboran con vosotros de alguna manera? Sí, cuando las personas acaban el programa, habitualmente suele haber como una cuestión de agradecimiento hacia lo que es el programa. Y entonces, por ejemplo, hoy en día, parte de los 70 voluntarios que hay en la Fundación, una parte importante provienen de familiares, hermanos, madres, etcétera, de personas que hicieron en su día el programa. Y también otra parte son antiguos usuarios que habían finalizado y que ahora están como voluntarios ayudando a otras personas en su labor de acompañamientos o de hacer trabajos para la comunidad o otro tipo de situaciones. Y luego, además de esto, también cuando finalizamos los programas se hace un proceso
de seguimiento posterior, también con una especie de situación de apoyo hacia ellos, ¿no? O sea, no se acaba el programa y se acabó la relación con ellos, sino que a los 3 meses, a los 6 meses y al año mantenemos un contacto con ellos siempre que ellos quieren venir. O sea, nosotros les invitamos a poder continuar y estar. Y luego, por ejemplo, en comunidad terapéutica todos los años se hace un día de puertas abiertas en el cual se invita a todas las altas terapéuticas y vienen personas que igual, pues algunas que tienen alta terapéutica desde hace 10, 12 años y otras pues de los últimos 4 o 5 años. Es el gran volumen de los que vienen de altas terapéuticas suelen ser los de los últimos 5 años. Bueno, un factor importante, ya antes de finalizar, para ir finalizando, eso es el voluntariado, porque vosotros tenéis ahí un músculo duro ahí de voluntarios. ¿Cómo es la formación para alguien que quiera ser voluntario de Proyecto Hombre? Bien, inicialmente lo que hacemos es todas las personas que vienen a hacer el voluntariado pasan por el servicio en el que están también las familias y reciben la misma formación que las familias que por primera vez se encuentran con Proyecto Hombre. Entonces se les va a explicar qué es Proyecto Hombre, cuál es el fenómeno de la adicción, cuál es su rol como coterapeutas en todo este proceso, cuál es la vivencia que tiene una persona drogodependiente a lo largo de las distintas etapas y a lo largo del tratamiento. Se les explica también temas sobre drogas y adicciones y temas como, por ejemplo, comunicación, límites, etcétera. Esto es lo que se trabaja con los voluntarios, igual que se trabaja con las familias. Y luego, específicamente, el voluntariado tiene una formación continuada permanente una vez que ya es voluntario. Entonces, tenemos unas reuniones más o menos trimestrales con el voluntariado y luego, a los que tienen un poco más ganas, hay una escuela de voluntariado a nivel de Proyecto Hombre de todo el Estado que se hace en el Escorial. Todos los otoños hay unas sesiones de 3 días de formación para el voluntariado. Bueno, para esta información y más información, que todo el mundo que quiera colaborar con Proyecto Hombre, que quiera hacerse voluntario, bueno, ahí está en pantalla proyectohombrenavarra.org. Y brevemente, antes de despedirnos, actos para estos 25 años. Bien, pues en principio empezaremos el próximo martes, el día 15, inaugurando una exposición itinerante que tenemos intención de que recorra distintas localidades navarras. Empezaremos en el Civican en Pío XII en Pamplona y estará desde el día 15 hasta el día 29 del mes de marzo. Luego, si todo va como está previsto, en abril estaría la exposición del 1 al 15 en Tudela, en el edificio Castelruit, y luego a partir ya de mayo pues empezaremos a ir a distintas localidades. De hecho, ahora ya está concertado Elizondo y algunas otras más. Luego también el día 15 de mayo vamos a hacer un paseo saludable por el río Arga, aprovechando el recorrido que hay en estos momentos ya rehabilitado por el río. Vamos a salir desde Duarte Pamplona hasta la Plaza del Castillo de Pamplona, pasando por Villaba y por Burlada, y queremos hacer una fiesta en la cual, bueno, pues se pueda uno disfrutar sin falta de sustancias y pueda un poco dar un tema tan sencillo como es un paseo. Un paseo en que está invitado toda la sociedad que quiera venir al paseo y que imagino que pues a lo largo del próximo mes iremos anunciando y iremos un poco divulgando más. Estaremos atentos, sobre todo en esa página web que hemos comentado antes, pues estará estos anuncios. Alfonso, Belén, Itziar, mil gracias por venir aquí implicados, por estar aquí, por contarnos bueno, pues este recorrido, estos 25 años. Y ahora tenemos que pasar unos minutos a publicidad y volveremos para hablar de muerte digna. Pasado mes de febrero, el Pleno del Parlamento de Navarra aprobó una moción por la que instaba al Gobierno de España a elaborar y desarrollar una ley que regule el ejercicio del suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Vamos a hablar aquí hoy en Implicados de este tema y nos acompaña para hablar de ello miembros de Derecho a Morir Dignamente, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Navarra. Sócor Izarraga, bienvenida. Hola, eso. También nos acompaña a mi derecha Iván Benito, él es nieto de una persona fallecida en casa, algo nos contará un poco su historia. Gracias por estar aquí, Iván. Gracias. Y por último, a mi izquierda se encuentra Manu Eciolaza, él es el presidente de esta asociación. Gracias por venir. Al chat León. Quizá tengamos que definir un poco la diferencia, hablamos de muerte digna, entre muerte digna y buena muerte. ¿Qué semejanzas, diferencias, palabras tendríamos que sacar aquí para quedar un poco clara esa tertulia?
A mí me parece que es lo mismo, porque digna viene, como casi todo en el idioma castellano, de dignitas, y dignitas significa excelencia, bueno, lo mejor en algo. Muerte digna o buena muerte, pues entonces sería la muerte buena o en la mayor excelencia posible dentro de lo que es una muerte, que cada uno considere que sea así, dependiendo de sus ideas y sus valores personales. En general, muerte digna es una muerte sin dolor, sin angustia, con tranquilidad, acompañada de las personas que tú quieres, o sea, un tránsito feliz, ¿eh? Pero digno y bueno significan en realidad lo mismo. En esta moción que comentaba, se pide que se regule el ejercicio del suicidio médicamente asistido y la eutanasia. ¿Cuál sería la diferencia entre el suicidio médicamente asistido y eutanasia? Bueno, el suicidio, todo el mundo sabe que el que se suicida es alguien que voluntariamente decide morirse, y médicamente asistido es cuando hay un sanitario que le da una medicación que se toma para morir, o normalmente es eso, que le da una medicación para morir. Es un suicidio ayudado. Y sin embargo, la eutanasia, el sanitario pone la medicación para que esa persona muera. ¿Cómo está la ley en España a día de hoy a este respecto? Pues tenemos un código penal que lo que hace es penalizar con cárcel la ayuda para esas dos cosas. Entonces se penaliza con más o menos tiempo según si se descubre que es una persona terminal y una persona le ayuda a morir, bueno, se penaliza con menos años que si esa persona se supone que iba a vivir más tiempo. Claro, no sería, yo digo, me voy a poner un poco en el papel del Estado. Decir, vamos a frenar, de alguna manera que haya una epidemia de suicidios. No puede ser esta la reacción, es decir, vamos a frenar para poner esto aquí, porque oye, si damos aquí rienda suelta a este tema, mucha gente que se quiera suicidar puede decir, oye, pues me apunto esto. Claro. Bueno, ¿Cómo se establece ese límite? yo me gustaría decirle, señor Estado... No, yo no soy Estado, yo abogado del diablo. Es un chiste, señor abogado del diablo, señor Estado, esto es la excusa de quien no quiere... Quien se opone por razones ideológicas a esto, y en un vídeo que una vez lo tuvimos la ocasión de ver aquí, en los países donde está legalizada la eutanasia, Suiza, que no viene al caso, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Bélgica, Australia, Vermont, California, Nueva York, Colombia incluso, está demostrado de que no aumentan los suicidios, sino que los disminuyen. Porque eutanasia significa buena muerte cuando pide a alguien reiteradamente para poder apearse de la vida, porque las condiciones en las que están no le parecen dignas para él. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Otra cosa es que la Constitución, pues a nivel del Estado español, nos ampara derechos en una buena vida y también en una buena muerte. En ese caso, una ley de eutanasia no sería contraria a los principios constitucionales. Pero aquí hay muchas fuerzas de presión, pues de la derecha, de la Iglesia, etcétera, que se oponen a ello. Si nadie está obligado a un suicidio asistido, si nadie está obligado a abortar, ¿no? O a divorciarse, son casos, creemos que al igual que luchamos por tener derechos durante la vida, hay que tener hoy día una lucha por derechos de que la gente pueda tener una buena muerte según sus valores, no los míos. Y deberían, en este caso, la propuesta surge siempre de la voluntad del paciente. Claro. Claro. El paciente es el que quiere. Es el que pide siempre. Pero ¿qué pasa si el paciente está mal? Que no está consciente, vegetal, como se suele decir. Vale. ¿Ahí qué pasa? Si Ahí persona, la ley debería amparar que la familia dijera, oye, igual le viene mejor... bueno, primero, si esa persona, cuando estaba bien y cuando estaba capacitada, ha hecho un testamento vital en el que pone, si yo estoy en una situación irreversible, no quiero que se me alargue la vida, e incluso si la eutanasia es legal, quiero que se me aplique, que es lo que los de DMD proponemos en nuestro testamento. Llega a esa situación, bueno, pues ya está. El problema es si esa persona no tiene testamento vital y está en una situación irreversible, pues no,
hoy por hoy, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues hay el no prolongar la vida cuando ya no tiene sentido. Entonces deberían ser un poco los familiares los que estén ahí decidiendo hasta dónde merece la pena seguir realizando cosas. Si sabe que no tiene ningún sentido, habría que parar en algún momento. Claro, ¿no? Ahí quiero entrar, ¿no? Porque ahí es el terreno ese pantanoso de en qué momento estás decidiendo sobre la vida de alguien y en qué momento, y aquí entra la dignidad de la persona. Esta persona es menos digna de vivir que yo porque está postrada y no se puede mover. ¿Por qué voy a decir yo qué sé si él querría o no vivir? Lo primero. Y segundo, ¿por qué voy a decir yo sobre su vida? Porque en ese momento, en cuanto decides sobre la vida de alguien, entiendo yo que dice, esta persona es menos digna de vivir que yo. Entiéndolo así, yo digo que igual la ley está puesta por este motivo. ¿Dónde, en el cambio de ley que proponéis, está también esta propuesta? Bueno, fundamental. La eutanasia es para una persona que lo decide para sí misma, con lo cual nunca es un coladero para decir, bueno, esto es para empezar a matar a gente que nos sobra, que nos molesta, que son mayores, que están enfermos. No, es un derecho individual, como ha dicho Manu, es un derecho que no obliga a nadie, la ley del divorcio no obliga a nadie a divorciarse, ni la ley del aborto obliga a nadie a divorciarse. La ley de la eutanasia es para que uno, cuando es capaz, decide que se la apliquen. Y o pones en el testamento que cuando a mí me ocurra eso, que me la apliquen, porque yo entonces no lo voy a poder decidir. Entonces, lo que queramos hacer con gente que no está capacitada, que no puede decidir, eso ya no es una eutanasia, porque no lo ha podido decidir. Claro. Le podemos llamar lo que queramos, pero no es eutanasia. Yo, en el caso que tú planteas de una persona que está así basado, siempre va a decidir quién sea el representante, aunque no haya testamento vital, ¿no? Pues los que sean un poco de la familia. Lo que tenemos hasta ahora es una ley de autonomía del paciente. Eso es lo que nos permite, por ejemplo, poder rechazar un tratamiento o poder rechazar medidas de mantenimiento inútiles o que solo te hacen seguir la máquina. Por ejemplo, sería el caso de la niña Andrea. Vale, eso es lo que tenemos. Y dentro de eso, en un momento dado, pues podemos recurrir a un tipo de sedación paliativa, pues de dolores y cosas, o incluso, si no se puede controlar, una sedación terminal. Eso es legal. Esto está contemplado. Eso está contemplado, pero lo de la eutanasia es lo que reclamamos. Yo estoy muy mal y yo no quiero pasar la agonía, no quiero pasar la decrepitud, no quiero meterme en la 6ª sesión de quimioterapia y diríamos, oye, dadme algo para que yo acabe. O ponerme algo, ya le daré yo a la tecla, suicidio asistido. Habíamos empezado con la ley del Parlamento, era la pregunta y nos hemos ido un poco por aquí. Cuando las elecciones de diciembre, DMD desde Navarra y también a nivel estatal sí que hicimos un poco una campaña, porque si todo depende del gobierno central y del código penal, que es lo que hay que cambiar, pues dirigiéndonos un poco a los partidos, pues para que se movieran al respecto. Y hicimos pues reuniones con todos los partidos aquí y a raíz una reunión en el Parlamento y a raíz de eso fue la propuesta que tú has comentado de febrero. Comentabas. Yo quiero decidir cuándo morir y evitarme el sufrimiento, evitarme esa 6ª quimioterapia. Estás poniendo esos ejemplos. Aquí, entonces, digamos, ¿qué sentido tiene el sufrimiento? ¿No forma parte de la vida también? Porque muchos dirán, el sufrimiento forma parte de la vida, es una cuestión vital y está ahí. ¿Por qué no educar igual para la aceptación de ese sufrimiento como parte de la vida? Bueno, yo creo vivir es un derecho en primer lugar, ¿no?, que tenemos, y es el Estado el que es responsable y debiera ser garante de este derecho a la buena vida. ¿Para qué vamos a ver las noticias y todo lo que está pasando? Eso por un lado. Pero desde luego aquí el problema es que nosotros lo que consideramos que mi vida es mía y la tuya es tuya. Entonces, no es el Estado quien tiene que decidir sobre mi vida. Quien decido sobre mi vida soy yo.
Yo, desde luego, si te gusta a ti sufrir y aceptar, pues allá cuidaos. Yo prefiero ser feliz y no sufrir. Hay sufrimientos inherentes, ¿no? Cuando los de al lado tienen enfermedades, tienen paros, etcétera, ¿no? No todos los sufrimientos se palían con la morfina, ¿no? Hay aquí muchísimos problemas sociales, etcétera. No, a mí me parece que es como todo. Si tú quieres abortar, pues allá cuidaos, ¿no? Pero si no, no. Si eres gay y te quieres casar, pues te casas, y si no, no. Con lo del divorcio, nosotros que vivimos la transición recién salidos de la universidad, se organizó un Cristo que para qué, y hoy es un día una cosa normal. A mí me parece, pues siempre está dentro de la óptica católica y cristiana la aceptación del sufrimiento, y alguno un poco malo pues también dice que Cristo, cuando estaba en la cruz, dice: Jobar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, ¿por qué tengo que sufrir? El sufrimiento nos lleva a algo constructivo. Yo no sé, porque una cosa es aceptar no, pues lo que te como pasa. es una cosa que forma parte de la vida. Sí, igual evitar, sí, lo que comentabas, yo soy el dueño de mi propia vida, decías, claro. pero igual caes en el riesgo de decir: oye, pues por esta justificación, igual soy una persona muy depresiva y me da por suicidarme. No, entonces, como no. soy dueño de mi propia Bueno, vida, claro, pues entrar ahí, vamos a ver, no hay que, un poco, perdona, he puesto el ejemplo un poco extremo, ¿vale? He puesto el ejemplo fácil, pero... es un poco, siempre, digamos, la gente que está contraria a estas cosas del suicidio asistido y de la de eutanasia, siempre antes se decía que lo que podía provocar era la pendiente resbaladiza, de slippery slope, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Claro, esto no se contagia como el Zika o el SIDA y tal, ¿no? Porque se suicide alguien o recurra a eso, no es que empiece a haber aquí todos casos. Sí. La ley de eutanasia de Bélgica, tantas vueltas que se le da aquí, tiene 8 folios. Y en Bélgica, en Holanda y tal, no precisamente disminuyen los suicidios porque gente pues depresivas, etcétera, sabiendo que pueda tener una posible puerta, se lo piensa mucho más. Respecto a las solicitudes de, por ejemplo, en Holanda o en Suiza o tal, de eutanasia, no es que, oye, yo me quiero morir, cuidado. Aquí tenemos que pasar por un comité de valoración de las cosas, ¿no? De eutanasia según en qué condiciones, porque claro, si y no, según qué enfermedades, digo yo tengo también, ¿no? una crisis depresiva. Pero también, también según qué enfermedades, hay unas enfermedades que digas, bueno, pues son factibles de tener eutanasia o cuáles no, porque no sean todas, oye, que claro, ahora quiero... y depende un poco de las circunstancias. Por eso se habla, el suicidio es una cosa, si tú quieres suicidarte por lo que sea, tú eres capaz de tomar la determinación y hacer la acción, pero otra cosa es que yo no soporte más la situación y decida querer acabar y yo no pueda. Es muy gráfico Ramón Sampedro. O sea, estoy 20 y pico años... No, la película La vida, no Javier Bardem. Sí, no, la vida, Pedro, sí. Y entonces estoy atrapado y yo digo... Pues no puedo más, que llevo 20 años en la cama con una pajita. Igual, quien quiera aceptar el sufrimiento, pues igual hay casos que siguen así, pero él no solo decidió parar, sino que decidió convertirse en un activista social, como diciendo, señores, ojalá no les pase a usted esto que me está pasando, porque es muy fácil hablar cuando el que está sufriendo es el otro, pero si te toca a ti, pues igual pensarías. Este es un tema peliagudo también porque hablamos cuando le toca a otro, cuando te toca a ti dices, ¿yo qué haría? Pero vamos a ir a un caso concreto que es el de Iván. En este caso no es eutanasia, pero sí que es bueno, pues uno de esos acciones que sí que contempla el Estado, que sí que es legal en el caso de tu abuela murió en casa. Sí, bueno, a ella le diagnosticaron un linfoma y entonces, pues bueno, en la consulta del especialista, ella directamente planteó qué posibilidades había, qué posibilidades de tratamiento, qué expectativas tenía ese tratamiento y también qué consecuencias, pues al final, todo lo que son efectos adversos, etcétera, que podían tener. Entonces, al final, valorándolo, no era un tratamiento cuya meta fuese la curación,
sino era alargarlo. ¿Cuánto tiempo? Al final no se sabe, o sea, al final es ambiguo. Dices, tienes un tratamiento, un linfoma, se puede parar, puedes alargar un poco la vida, pero eran sesiones de quimioterapia, pues bueno, con todo el tema de vómitos, en una persona mayor y demás. Y ahí sí que, bueno, dijo que como en ese momento podía hacer vida normal, que prefería mantener eso a costa de, bueno, arriesgarse a vivir unos meses menos o el tiempo que fuese. Entonces ahí sí que ella rechazó el tratamiento. Aparte de eso, bueno, estuvo en casa haciendo su vida normal durante 2 años y medio al final, o sea que al final el periodo fue largo, sin mayor problema que tener que controlar un poco el tema del dolor. Al final a base de fármacos, pues para mantener que no tuviese esas molestias. Y bueno, cuando ya fue viendo que cada vez las molestias iban a más, etcétera, sí que ya no quiso ingresar. Es decir, dentro de esas molestias, intentando con fármacos que no tuviese dolor, pero decidió seguir haciendo su vida normal dentro de las posibilidades. Pues al final, a las mañanas le costaba más tiempo levantarse, él pues se levantaba y vomitaba, pero seguía haciendo la vida dentro de su familia. Es decir, al final no es un ambiente hospitalario en el que al final visitas, sino que bueno, pues ella vivía con nosotros, mi hermano con mi sobrina seguía viniendo a verla todos los días, una relación más normal, digamos una vida normal, hasta el día que bueno, ya empezó a estar peor, se terminó quedando una semana más o menos en la cama y finalmente falleció. Ni siquiera, bueno, horas antes del fallecimiento fue cuando se le sedó, no estuvo unos días sedada. ¿Siempre fue decisión suya? Sí, ella psicológicamente, o sea, mentalmente tenía las cosas muy claras, era consciente de lo que estaba viviendo y decidió cómo vivir, o sea, al final murió tal cual quería vivir. Al final creo que eso es importante, rodeado de la gente que quería, al final ella fue capaz de tomar una decisión y de elegir un poco en qué condiciones quería morir. Como siempre ocurre en estos casos, aquí es la opción de una persona que dice no quiero más tratamientos, quiero vivir, entiende, muerte digna en su casa sin medicación. Pero claro, ¿la familia cómo os lo tomáis? En este caso la familia, cuando os dice ella yo no quiero más tratamientos, ¿cuál es la reacción familiar? Porque igual algún familiar diría no, pues vamos a intentar alargar un poco más la vida. A ver, siempre te queda, como si ella te lo planteaba. Decía, bueno, con esto, ella lo hablaba con naturalidad, en plan de, ¿qué os pensáis? O sea, ¿qué pensáis? Pero claro, también hay que ver un poco, posiblemente igual si hubiese tenido 20 años menos, la decisión hubiese sido más difícil, tanto para ella como para el resto de la familia, ¿sabes? La edad al final es un factor que al final todo el mundo debemos de saber que dices, no es lo mismo cuando te detectan un cáncer con 60 años que con 85. Claro. Dices, la esperanza de vida que tienes es menor. Es claro, cuando la ves y dices, ¿hasta qué punto merece la pena estar 3 meses con una quimioterapia cuando igual en un año vas a fallecer? Dices, claro, ¿cuánto realmente te va a alargar la vida un tratamiento tan duro como una quimioterapia? Y dices, entonces al final, hombre, es duro aceptar que tienes una enfermedad y que igual la única posibilidad que tienes de alargar la vida o la estás dejando pasar, pero dices, al final es una decisión que, ¿en qué condiciones vas a estar? ¿Qué prefieres? ¿Estar 3 meses con vómitos diarios sin poder levantarte o estar 2 meses haciendo una vida normal? En este caso, ya te digo, mi abuela estuvo 2 años y medio. Entonces, podía haber salido mal y igual al mes haberse muerto. Claro, nunca lo sabes. No, eso nunca se sabe, pero sí, bueno, un buen ejemplo de en este ámbito legal que nos estamos moviendo y donde está la propuesta que hacéis desde la asociación, bueno, pues que estaba recogido en la legalidad. Para ir despidiendo, Soko, comentaba él ya para despedirnos, nos queda muy poco tiempo, que era una cuestión de, digamos, de derecha, de Iglesia Católica, se oponía, digamos, a la eutanasia. En vuestra asociación, ¿qué tipo de personas la componéis? ¿Hay personas, digamos, de ideologías diversas, de creencias, Sí, hay gente también... incluso creyentes? Sí, hay gente creyente. Es que al final eso no tiene nada que ver. Y yo en la consulta diaria también me encuentro que a la hora de morir somos bastante parecidos. Tenemos de todo tipo de gente. Y luego un inciso simplemente por volver a lo del dolor. Yo quería decir que es tan individual esa elección, es como lo de parir con dolor. Ahora quien quiere tiene la epidural para no tener que sufrir.
Pues en el tema de la muerte es lo mismo. El que prefiera no controlar eso, que lo elija. Para sí mismo que lo elija, pero no para los demás. Si yo para mí no quiero, lo elijo, como elijo la epidural. Bueno, muchas gracias a la asociación, Soco, Manu, Iván, también por estar aquí, por compartir este tema con nosotros. Tenemos que despedirnos, el tiempo se nos va. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Pasen una buena semana.